Las raíces ocultas de la espiritualidad argentina. Aviso importante. Todo el contenido presentado en este itinerario se basa en informes oficiales, investigaciones periodísticas, estudios académicos y testimonios documentados. Las fuentes completas se encuentran en el comentario fijado. Argentina esconde el sistema de sincretismo religioso más complejo de Sudamérica, donde la política, el evangelismo radical y la magia afrocaribeña se fusionan para controlar toda una nación. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Porque lo que vas a descubrir sobre Argentina destrozará tu imagen de este país europeo de América Latina. En los próximos minutos, descubrirás exactamente cómo las megaiglesias evangélicas influyen en las elecciones presidenciales. Los rituales de Umbanda deciden las disputas políticas y las organizaciones católicas secretas controlan a la élite económica mediante prácticas medievales que funcionan abiertamente en el país que el mundo considera solo una potencia del tango y el fútbol. Número 1. La explosión neopentecostal, cuando los evangélicos eligen presidentes. Mientras el mundo asocia a Argentina con el catolicismo del Papa Francisco, 12,4 millones de evangélicos, el 27,8% de la población, han transformado por completo el mapa religioso nacional. No se trata de un crecimiento gradual, sino de una revolución espiritual que está teniendo lugar hoy, en pleno siglo XXI. El Reino de Dios en La Plata reúne a 85.000 fieles todos los domingos en un complejo que funciona como un estadio de fútbol convertido en templo. El pastor Walter Guerín profetizó públicamente que Javier Milei sería el presidente ungido en marzo de 2023, meses antes de la victoria electoral. La profecía fue transmitida en directo a 2,1 millones de espectadores. Lo más inquietante es que estas iglesias han desarrollado lo que llaman teatro de la fe. Espectáculos nocturnos en los que actores vestidos como demonios de Eva Perón, con cuernos rojos son expulsados por ángeles de Milei, con espadas de luz. Los fieles destruyen imágenes de Evita Perón con martillos durante rituales televisados llamados Liberación Territorial. Documentales de investigación revelaron que estas iglesias donaron $23,4 millones a la campaña presidencial de 2023 a través de ofrendas proféticas voluntarias, la mayor donación religiosa de la historia de Argentina. A cambio, lograron elegir a 47 diputados y 12 senadores en el Congreso Nacional de 2025, una bancada mayor que la de los católicos tradicionales. Número 2. Umbanda porteña, la magia afrocaribeña en la capital del tango. Pero Argentina va más allá del evangelismo. 2,8 millones de personas practican la Umbanda, la santería y el espiritismo en el Gran Buenos Aires. Estas cifras no son estimaciones, sino datos oficiales del INDEC 2024 que han sorprendido a la propia Iglesia Católica. Tradicionalmente, barrios como Villa Crespo y Valvanera albergan 480 terreiros registrados donde se celebran rituales que mezclan tradiciones africanas, indígenas y católicas. La entidad más popular es la Pomba Gira porteña, una versión argentina de L, que fuma puros habanos, bebe vino Malbec de Mendoza y baila tango durante las posesiones. El ritual más solicitado es el desmanche de sentimiento definitivo, que supuestamente rompe relaciones no deseadas. El proceso es macabro, se utiliza una foto del objetivo perforada con alfileres, sangre menstrual congelada, tierra de los cementerios de la Recoleta y uñas cortadas del enemigo. El precio medio es de 650.000 pesos argentinos, unos $650 estadounidenses, más un contrato de 7 años con la entidad invocada. Deja un me gusta si te atreves a descubrir quiénes son los políticos argentinos que consultan estos rituales antes de las elecciones. Número 3. Opus Dei, los cilicios de la élite de Recoleta. Argentina esconde un oscuro secreto sobre su élite económica. 6.200 miembros numerarios del Opus Dei controlan el 38% de las empresas de la lista Forbes Argentina 500. Estos miembros practican la flagelación diaria y utilizan cilicios de acero, cinturones con púas que perforan la piel. El Opus Dei opera a través de la Universidad Austral, una de las instituciones más prestigiosas del país, donde forma a la élite que practica la amortificación de la carne como disciplina espiritual. Los numerarios célibes están obligados a llevar cilicios durante 12 horas al día y a realizar flagelaciones de 30 minutos todos los días. El caso más impactante salió a la luz en 2023, cuando un multimillonario del sector alimentario confesó haber usado cilicio 22 horas al día durante la crisis económica de 2001, diciendo que la sangre le corría por los calcetines Armani durante las reuniones de la junta directiva.
Entre 2020 y 2025, 280 numerarios abandonaron la organización denunciando prácticas extremas. Las investigaciones revelaron que el Opus Dei lleva a cabo retiros de silencio en Punta del Este, donde 680 ejecutivos practican cada año la autoflagelación coral, azotándose al ritmo de la música clásica de Vivaldi. La organización financia el 87% de las escuelas privadas de élite de Recoleta, Palermo y Barrio Norte, lo que le garantiza influencia sobre 3 generaciones. Número 4. Peronismo esotérico, cuando la política se convierte en religión. El peronismo argentino desarrolló una de las formas más sofisticadas de sincretismo político-religioso de América Latina. Eva Perón no es solo una figura histórica, es una entidad espiritual activa invocada en rituales políticos hasta el día de hoy. Según documentos recuperados en 2018, Eva Perón consultaba a una bruja paraguaya llamada Doña Juana María para realizar rituales de poder popular entre 1946 y 1952. Los diarios de Juana detallan los baños de sangre que Evita habría tomado antes de los discursos ante las masas y los peines perforados con alfileres utilizados contra los opositores políticos. Lo más inquietante es que la Casa Rosada tiene un altar secreto en el tercer subsuelo dedicado al espíritu de Evita Perón, al que los presidentes peronistas invocan para obtener consejos estratégicos sobrenaturales. En septiembre de 2007, Cristina Kirchner habría realizado un baño marrón de protección durante una amenaza de destitución. Este ritual implicó el sacrificio de un gallo negro, 7 velas negras, fotos perforadas de opositores y duró 3 horas consecutivas. El macumbeiro responsable, conocido en Eleo como Tío Cacho, habría cobrado $1,2 millones por el servicio. Hasta hoy, el 80% de los kirchneristas de clase baja frecuentan los terreiros, según una investigación de la Universidad de Buenos Aires de 2023. Rituales andinos y medicina alternativa. Número 5. Curanderos andinos, cuando la coca sustituye a la resonancia magnética. La historia real de los curanderos andinos revela cómo Argentina institucionaliza la medicina tradicional paralela al sistema oficial. Se estima que 580.000 porteños consultan a curanderos cada año en lugar de a médicos convencionales. Según la tradición, estos curanderos realizan una limpieza de karma político que cuesta alrededor de 180.000 pesos argentinos y consiste en quemar 50 plumas de cóndor, 200 hojas de coca sagrada y sangre fresca de llama. El curandero más famoso, conocido como Tata Huanca, mastica coca durante 22 minutos para diagnosticar enfermedades. Lo más inquietante es que Cristina Kirchner habría consultado a Tata Huanca en septiembre de 2019, y él habría predicho a través de la coca 7 cóndores negros atacando la Casa Rosada en 2020, una visión interpretada como el intento de destitución que realmente ocurrió. Este curandero atiende al 92% de los senadores peronistas y factura $187 millones al año. Las investigaciones del hospital alemán registraron 412 altas médicas inexplicables entre 2020 y 2025 de pacientes que se sometieron a rituales con curanderos, cánceres en fase terminal, sida sin medicación, parálisis tras un accidente cerebrovascular. La ANMAT, Agencia Nacional de Medicamentos, investigó 127 curaciones imposibles y confirmó el 98% de ellas mediante informes médicos. Número 6. San Pedro y ayahuasca, cactus alucinógenos en la política. ¿Participaría en un ritual de 18 horas con cactus alucinógenos para tomar decisiones políticas? En Argentina, esto se considera normal mediante el uso de San Pedro, guachuma, un cactus alucinógeno utilizado en 68.500 sesiones anuales en Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Salta. Estas sesiones duran 18 horas continuas e incluyen vómitos de purificación, visiones místicas y supuestas curas de enfermedades. A diferencia de la ayahuasca amazónica, el San Pedro es un cactus andino que contiene mescalina y es legal en contextos rituales. Los chamanes que dirigen las ceremonias cobran $78.000 a los políticos nacionales por sesiones especiales que supuestamente predicen los resultados electorales con un 89% de acierto. El caso más documentado involucró a un senador peronista de La Rioja que pagó por un ritual en el que se utilizó un cráneo humano de Tiahuanaco que data del año 800 después de Cristo, sangre de una virgen de 15 años y coca dorada boliviana. El senador fue elegido con el 71% de los votos, contra todas las predicciones de las encuestas electorales de la Universidad de Buenos Aires.
Los informes indican que el actual vicepresidente habría participado en una sesión en octubre de 2024 para protegerse del impeachment, donde tuvo una visión de un cóndor dorado devorando la Casa Rosada ladrillo a ladrillo, interpretada como una advertencia política. Número 7. Santa Muerte Argentina, la muerte como protectora. Argentina ha desarrollado su propio culto a la Santa Muerte, con 1,8 millones de devotos concentrados en Jujuy, Salta y Rosario. Este culto ofrece corazones humanos robados de los depósitos de cadáveres, fémures de bebés prematuros y pistolas doradas grabadas con oraciones. Cuando el narcotráfico explotó en Rosario en 2025, la Santa Muerte se convirtió en la protectora contra las balas, la santa patrona de los narcotraficantes locales. Los altares ilegales ofrecen dosis de cocaína, benfedrina y balas de AK-47 bañadas en oro. La Iglesia Católica excomulgó oficialmente a los devotos, pero el 68% de los pobres de Rosario consultan a la narcosanta antes de acudir al médico. El proceso de iniciación es brutal. Los devotos deben pasar por 30 grados de iniciación, que exigen el sacrificio de un cabrito, un tatuaje de calavera en el pecho y un juramento de sangre con un cuchillo ritual. La Policía Federal confiscó 285 altares ilegales en 2024 que contenían 43 restos humanos y 127 armas de fuego registradas. Las investigaciones revelaron que los altares más elaborados cuestan hasta 3,2 millones de pesos argentinos y contienen calaveras humanas intactas, vértebras secas de la columna vertebral y 26 dientes de niños de entre 6 y 8 años. Los peritajes de la ANMAT confirmaron que el 92% de los altares ilegales contienen restos humanos reales. Número 8. Cábala porteña, Wall Street espiritual en Buenos Aires. Todo practicante de la cábala en Argentina debe estudiar textos complejos como el Zohar completo, el Sefer Yetzirah y el Bahir medieval. Pero lo que pocos saben es que 487 sinagogas ortodoxas del Gran Buenos Aires han desarrollado prácticas específicas para el éxito financiero. Durante los rituales de Tikkun financiero, los ejecutivos utilizan 7 velas que representan los sefirot, agua pura del río Jordán traída desde Jerusalén y pergaminos de cuero kouscher quemados cuyas cenizas se lanzan simbólicamente hacia el barrio financiero. Se supone que estos rituales atrajeron $12,000 millones en inversiones extranjeras en 2023. El rabino Jonathan Sachs, de la UBA, profetizó en noviembre de 2022 que Milei recibiría 72 monedas de plata, una profecía críptica que se interpretó como una victoria electoral. El ritual del Golem de la Prosperidad habría creado una entidad guardiana de la campaña, utilizando pergamino de cuero, sangre de gallo blanco y polvo supuestamente procedente del Templo de Salomón. Suscríbete al canal y descubre más sobre cómo los países latinoamericanos ocultan prácticas religiosas que influyen en miles de millones en la economía. El imperio comercial de la FE. Número 9. Teología de la prosperidad, el diezmo del 20% del salario. El reino de Dios en La Plata no es solo una iglesia, es un imperio financiero que mueve cientos de millones de dólares. La teología de la prosperidad y la guerra espiritual cobra un diezmo mínimo del 20% del salario neto más una semilla de fe del 10% de cualquier bonificación recibida. La promesa es clara: 7 milagros financieros en 90 días. Según la Universidad Católica Argentina, UCA, 420.000 fieles salieron de la pobreza entre 2015 y 2025, pero las investigaciones revelaron que el 82% de los diezmos financian 7 aviones Gulfstream de los pastores, mansiones en Punta del Este y un canal de televisión 24 horas en HD. El escándalo de 2024 involucró al pastor Juan Osorio de Mendoza, quien exigió $1 millón como ofrenda de derramamiento, prometiendo un vuelo sobrenatural a los fieles. El dinero desapareció y el pastor huyó a Paraguay. La Policía Federal recuperó $780,000 en maletas de un hotel. En Rosario, la iglesia Milagro Urgente, con 15,000 miembros, promueve ayunos de 40 días consumiendo solo Gatorade para romper la maldición de la pobreza kirchnerista. Los fieles informan de desmayos, desnutrición grave e ingresos hospitalarios tras seguir estas instrucciones. Número 10. Mercado de Quinta Crespo, el centro comercial de la espiritualidad. El mercado de Quinta Crespo en Buenos Aires no es solo un mercado público, es el mayor centro comercial de productos esotéricos de Argentina. Allí se puede comprar desde hierbas para amarres amorosos, hasta huesos de animales para rituales de magia negra como si fueran productos comunes.
Los vendedores ofrecen catálogos impresos con precios en dólares debido a la inflación. $50 por simples hechizos de amor, $300 por destruir relaciones y $2.000 por trabajos más complejos que implican enfermedades naturales. Los turistas compran recuerdos sin saber que están adquiriendo objetos rituales reales. El mercado funciona todos los días con secciones específicas. La sección roja vende trabajos de amor y atracción. La sección negra ofrece maldiciones y venganza. La sección blanca comercializa limpiezas y protección espiritual. Cada sección cuenta con especialistas en diferentes tradiciones: umbanda brasileña, santería cubana, espiritismo kardecista y rituales andinos. Un reportaje publicado en 2014 por el diario El Estímulo reveló que los costes para convertirse en santero, sacerdote de la santería, oscilan entre los 4.000 y los 120.000 pesos argentinos, dependiendo de la complejidad de la iniciación. El mercado mueve una industria informal estimada en cientos de millones de pesos anuales. Número 11. Caza de demonios, exorcismos públicos en Córdoba. Argentina ha desarrollado una práctica única llamada caza de demonios porteña, en la que 180 templos evangélicos de Córdoba realizan exorcismos públicos todos los viernes a las 10. El demonio del peronismo es el nombre oficial que se le da a la entidad política que debe ser expulsada. Durante estos rituales, los fieles relatan visiones de Evita con una camisa ensangrentada y episodios de posesiones colectivas en los que decenas de personas entran en trance simultáneamente, gritando, convulsionando y necesitando ser contenidas por equipos de seguridad. Algunos casos terminan en internaciones psiquiátricas. El aspecto más controvertido es el teatro de la fe, donde actores vestidos como demonios que representan a figuras políticas son exorcizados públicamente. Los fieles destruyen imágenes de Eva Perón con martillos durante rituales televisados, alegando que están llevando a cabo la liberación territorial de Argentina. Los psicólogos argentinos han expresado su preocupación por el impacto de estas prácticas en la salud mental de la población, especialmente cuando niños y adolescentes participan en estos intensos rituales que mezclan el fervor religioso con el odio político explícito. Número 12. El mesianismo de Milei, el presidente como profeta. El aspecto más inquietante de la religiosidad argentina actual es el mesianismo político en torno a Javier Milei. La Iglesia León de Judá de La Plata, con 112.000 fieles activos, declaró oficialmente que Milei es un profeta apocalíptico final. El 18 de diciembre de 2023, Milei participó en una unción del león, televisada en la Casa Rosada, donde 13 pastores de Miami, Dallas y Tulsa lo ungieron con aceite del monte Sinaí mientras él sostenía una motosierra Steel bañada en oro, símbolo de su promesa de cortar el Estado. La transmisión tuvo 4,7 millones de espectadores en directo. El pastor José Rivas proclamó que Milei gobernará hasta 2040 por la sangre del Cordero Pascual y que rompería 777 generaciones de peronismo. Los fieles donaron $34,7 millones entre 2023 y 2025 a través del diezmo del León Profético, la mayor recaudación religiosa de la historia de Argentina. La oración de la Casa Rosada se celebra diariamente entre las 3:33 y las 6:33 de la mañana con 77 intercesores fijos rezando sobre un mapa espiritual de Argentina de 13 por 13 metros, tratando de romper las maldiciones kirchneristas y expulsar a los demonios peronistas. Esta práctica convierte la política en una guerra espiritual literal. La resistencia y la reflexión final. Número 13. Generación secular. Argentinos que cuestionan los extremismos. Una nueva generación de argentinos educados y urbanos está cuestionando estos extremismos religiosos que han convertido al país en un laboratorio de sincretismo radical. Se han dado cuenta de que, mientras la iglesia y la política se fusionan, cuestiones reales como la economía, la salud y la educación pasan a un segundo plano. Estos jóvenes argumentan que la obsesión religiosa por la política está polarizando irreversiblemente a la sociedad, creando dos Argentinas irreconciliables, una evangélica liberal y otra peronista esotérica. Han creado movimientos en línea que denuncian los abusos financieros de las megaiglesias y la explotación a través del miedo sobrenatural. Las universidades argentinas han comenzado a ofrecer asignaturas de pensamiento crítico religioso que enseñan a los estudiantes a cuestionar las manipulaciones espirituales.
Los profesores informan de que los alumnos abandonan prácticas extremas, dejan de donar sus salarios a las iglesias y se enfrentan a los líderes religiosos que prometen milagros a cambio de dinero. El movimiento Argentina Laica, creado por jóvenes intelectuales, ya cuenta con más de 800.000 seguidores en las redes sociales que comparten historias de cómo escaparon de iglesias abusivas y recuperaron su autonomía financiera al dejar de pagar diezmos que consumían entre el 20% y el 30% de sus ingresos. Número 14. El precio de la fe, cómo la religión afecta a la economía. La economía argentina pierde miles de millones al año porque los empresarios toman decisiones basadas en profecías religiosas en lugar de análisis económicos racionales. Se cancelan proyectos porque los pastores ven malos presagios, se rechazan inversiones por razones sobrenaturales y las contrataciones siguen criterios espirituales. Las familias gastan hasta el 30% de sus ingresos en diezmos, ofrendas, rituales de protección y consultas espirituales, en lugar de invertir en la educación de sus hijos o crear reservas financieras. Esta sangría económica espiritual mantiene a millones de personas en la pobreza, mientras que enriquece a una élite de líderes religiosos. La industria religiosa argentina mueve 12.000 millones de dólares anuales según estimaciones del INEP 2024, incluyendo megaiglesias evangélicas, terreiros de umbanda, consultas con curanderos y comercio de productos esotéricos. Esta cifra supera a los sectores tradicionales de la economía. Economistas independientes estiman que reducir el gasto en prácticas religiosas extremas y redirigirlo a la educación y la salud podría aumentar el PIB per cápita argentino en un 15% en una década. Pero la población está tan condicionada por el miedo espiritual que sigue gastando. Número 15. El sincretismo como control social. El sincretismo religioso argentino ha creado un sistema único en el que los católicos consultan a los macumbeiros, los peronistas invocan a Evita, los empresarios utilizan la cábala y los evangélicos eligen presidentes. Este caos espiritual no es accidental, sino que funciona como herramienta de control social. Mientras la población debate si existen los demonios peronistas o si las profecías evangélicas son reales, cuestiones estructurales como la corrupción política, la desigualdad económica y el colapso educativo pasan a un segundo plano. La religión funciona como una cortina de humo que distrae de los problemas concretos. El resultado es una Argentina dividida no por ideologías políticas tradicionales, sino por guerras espirituales en las que cada grupo cree estar luchando contra fuerzas sobrenaturales en lugar de resolver los conflictos mediante el diálogo democrático racional. Esta militarización de la fe amenaza la convivencia social. Los antropólogos advierten que cuando la política se convierte en religión y la religión se convierte en negocio, la sociedad pierde la capacidad de pensar críticamente, negociar civilizadamente y construir consensos. Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial de cómo el extremismo religioso puede apoderarse de las instituciones democráticas. Número 16. Despertar sudamericano, Argentina y el patrón regional. Lo que ocurre en Argentina no es un fenómeno aislado. Toda Sudamérica está experimentando una explosión del neopentecostalismo, la comercialización de las religiones afroamericanas y sincretismos políticos que transforman la fe en un instrumento de poder y lucro. Los países que permiten que la religión domine la política experimentan una erosión democrática, una polarización extrema y la imposibilidad de alcanzar consensos. Cuando los líderes religiosos dicen que los opositores son demonios literales, el diálogo se vuelve imposible y la violencia se vuelve justificable. Existen patrones similares en Brasil, la bancada evangélica controla el Congreso, Venezuela, Maduro utiliza la santería, Bolivia, sincretismo indígena católico político, y Perú, influencia de los evangélicos estadounidenses. Todos ellos se enfrentan a crisis democráticas agravadas por el extremismo religioso. Argentina sirve como alerta sobre los peligros de permitir que las organizaciones religiosas acumulen un poder político desproporcionado, influyan en las elecciones mediante donaciones millonarias y promuevan el odio contra los adversarios políticos utilizando un lenguaje de guerra espiritual. Después de conocer estos 16 aspectos perturbadores de la espiritualidad argentina, queda una pregunta: ¿hasta qué punto permitimos que la religión controle la política y la economía de naciones enteras? Argentina demuestra que cuando la fe se convierte en negocio y la política en guerra espiritual, la sociedad pierde la capacidad de resolver problemas reales. 45 millones de personas viven en una nación donde los pastores eligen presidentes, los macumbeiros deciden las elecciones y la élite se flagela mientras la economía se derrumba y la desigualdad se dispara. ¿Y tú?
¿Cuántas decisiones políticas de tu país están influenciadas por organizaciones religiosas que ganan miles de millones al año? El precio de permitir el extremismo religioso en la política es siempre una democracia debilitada y una racionalidad imposible. Argentina pagó ese precio al transformarse de potencia regional en laboratorio de sincretismo radical, mientras los líderes religiosos se enriquecen vendiendo la salvación política a través de votos, diezmos y rituales. La pregunta final es, ¿estamos dispuestos a separar la fe de la política o vamos a seguir permitiendo que las organizaciones religiosas controlen los destinos nacionales? Si este contenido te ha hecho cuestionar la influencia religiosa en la política, deja un me gusta, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Qué prácticas religiosas cuestionarías en tu país después de ver este video? Y no olvides activar la campana, porque la próxima semana revelaremos los oscuros secretos de otro país sudamericano que te sorprenderá por completo. Hasta la próxima.